acerca de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Y ya vamos a ver el mensaje número 9 en esta noche, y le invito a que ubiquemos Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, donde vamos a leer versículos 33 hasta el 46. De la serie que llevamos de las parábolas de Jesús, hoy vamos a ver la parábola de los labradores malvados, los labradores malvados. Dice así la escritura en Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Avanzando en las parábolas de Jesús, hoy vamos a mirar esta parábola, los labradores maldadosos, y como siempre trato de sacar un título que nos defina la verdad central de la parábola. Y el título que le puse fue: el rechazo de los judíos, o en este caso los líderes, a los profetas de Dios y a su Hijo. El rechazo de Israel a los profetas que Dios envió a ellos y a su Hijo. Pudiéramos decir, como lo vamos a ver en la parábola, también no solamente el rechazo de los líderes, sino el rechazo de toda la nación de Israel a Dios cuando envió a los profetas y a Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo. Ese es el tema de esta parábola. Esa es la enseñanza general o la enseñanza principal. Bien, comienza diciendo: oíd otra parábola. Y cuando uno ve esa expresión, oíd otra parábola, quiere decir que ya les había dicho entonces una, o por lo menos otras, pero por lo menos les había dicho una parábola. Y ahí es donde tenemos que ver la razón de esta parábola de los labradores malvados. Es decir, el Señor ya les había referido una parábola, y la razón por la cual ya les había referido una parábola, y esta que acabamos de leer es el complemento, o digamos lo mejor es como la amplitud de la parábola que ya les había dicho, es por el hecho de que cuando esta es la semana última, ya la semana de pasión, ya usted puede ver aquí, él ya había entrado a Jerusalén, digamos triunfante, ¿no? Esa era la idea. Y entonces a él lo estaban proclamando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, a él lo están viendo como el Mesías prometido. Entonces ya los líderes religiosos que no lo veían así están con mucho celo
Y entonces se le acercan a Jesús para preguntarle con qué autoridad Él hace esas cosas. Por eso quiero que vayamos a versículo 18, Mateo 21, versículo 18, para ver que esta parábola surge precisamente porque quieren preguntar cuál es la autoridad de Jesús. Miren lo que dice el versículo 18. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, versículo 23, perdón, me estaba atrasando mucho. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, note, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, porque así termina el versículo 46, como lo vamos a ver. Ok. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te envió? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Es decir, no la responde, sino que más bien les hace: le voy a hacer una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora vamos a ver la pregunta que el Señor les hace. Son las preguntas que son difíciles de responder, porque por donde respondan les va a ir mal. Entonces dice el versículo, la pregunta 25: el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, el Señor dice: yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero si ustedes me contestan esta pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ahora mire lo que pasa, y dice ellos, ellos entonces discutían entre sí, allí como murmurando, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pues tememos al pueblo, porque todos temen a Juan, tenían a Juan como profeta. Es decir, ellos entraron en una camisa de fuerza. Ellos no podían responder. Entonces respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces dice, versículo 28, pero ¿qué os parece? Es decir, la pregunta de con qué autoridad hago esto es que surgen las dos parábolas, y específicamente la que vamos a tratar ahora, porque mira lo que dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Pues ve a tomar la viña, que es lo que vamos a ver ahora. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Está hablando con ellos, ¿no? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Señor? Y ellos responden acertadamente: el que fue. Dijo que no, pero luego fue. Él hizo la voluntad del Señor. Otro que dijo que sí, no fue. Entonces, ustedes, líderes de Israel, son esos que yo los envié a trabajar en mi viña. Esta es la primera parábola, ¿no? Yo los envié a trabajar en mi viña. Ustedes dijeron que sí, pero no fueron. En cambio, a los que me dijeron que no, es decir, los pecadores del pueblo, las rameras, los publicanos, que los tenían como muy bajos, ellos me dijeron que no, pero mire que ellos fueron. Es decir, ¿por qué? Porque ellos están oyendo el evangelio de Jesús. Entonces es la primera parábola. Por eso ahora entramos al 33. Oíd otra parábola. Entonces ya entendemos que esta parábola surge para decirles con qué autoridad es que yo hago estas cosas, quién soy yo, por qué lo hago, y porque yo vengo a mi viña, y porque hay unos labradores que se les encomendó el cuidado de la viña, pero ellos, como vamos a ver en la parábola, y está hablándole a los líderes y está hablándole al pueblo de Israel.
Entonces por eso es que surge esta parábola. Y por eso no tomé la parábola, como dice ahí, de los hijos, pues porque nos explica mejor lo que él quiere enseñar. Entonces tengo 2 puntos: la parábola en sí, y siempre me gusta mirar la parábola en sí, y luego mirar la aplicación que el mismo Jesús le hace a la parábola. No tenemos que correr para buscar interpretaciones, porque ahí está. Entonces la parábola en sí, 3 cosas. Número 1, el dueño de la viña la deja a cargo de unos labradores. Versículo 33. Oíd otra parábola. Y recuerde que cuando él le habla de la parábola, le está respondiendo, les está afirmando por qué no les contesta de la autoridad que él tiene. Es decir, cómo va a hablar con gente rebelde, cómo va a hablar con gente que ahora los va a comparar con los labradores malvados. Hoy esta parábola: hubo un hombre, padre de familia, vuelve a tomar padre de familia, el cual plantó una viña. Este hombre plantó una viña, pero mire, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces uno puede pensar, la mayoría de los comentaristas creen que aquí el Señor se está refiriendo a un extranjero. Tiene un terreno, pero no en su país, él es de otro país, pero vino ahí. Y en un terreno dice que él hizo algo impresionante. Plantó una viña, pero con todas las características que se podía tener en esa época una viña. Dice que la cercó de vallado, es decir, puso alrededor unas murallas de protección para que los enemigos no vinieran, y también de protección a los animales, para que no le vinieran a dañar el viñedo. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, es decir, allí mismo hizo un lagar. Y el lagar es donde se exprimían las uvas. Digamos que en la misma viñedo que había ahí, él puso ahí su misma fábrica, digámoslo así, para exprimir la uva, para sacar el vino. Dice, edificó una torre. Oye, eso era muy grande, eso, porque al edificar una torre era para poner un vigía allá, para que revisara alrededor, que no vinieran animales o los enemigos. Entonces era muy importante esta viña. Pero entonces dice, él tenía que irse y la arrendó a unos labradores. Cuando la Biblia dice ahí que la arrendó a unos labradores, lo que se cree es que hizo un contrato con unas personas, y ese contrato es un convenio, es decir, ustedes van a trabajar acá, y cuando ella ya me dé el fruto, entonces vamos a repartir ganancias. Ustedes se van a quedar con un 30%, pero yo vengo por lo mío, que es un 70%. Entonces, más o menos ese fue el contrato que se hizo, parece ser. Y dice que él la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Otras versiones dicen que se fue a su país, es decir, a otro país. Ok, entonces esa será la primera parte. El dueño de la viña deja a cargo a unos labradores. Ahora, yo sé que usted ya está pensando en Isaías capítulo 5, porque habla también, y es muy parecido, y de ahí parece que el Señor toma, porque el Señor siempre ha comparado a su pueblo con una viña, y es muy parecido también donde dice que el Señor Dios tenía una viña, también hizo lo mismo, la acercó, todo es exactamente lo mismo. Pero en Isaías registra de que él esperaba, como él la trabajó y todo, esperaba que diera fruto, uvas, ¿verdad? Jugo, uvas buenas, pero dio fruto silvestre, es decir, dio fruto agrio, es decir, que no era apto para el consumo. Entonces el Señor se tiene que enojar con Israel. Y luego dice que esa es la nación, la vid es Israel, es el pueblo de Dios. Pero el resultado, dice Isaías, que dio de las uvas agrias o uvas silvestres, es que ellos no tomaron de mí, sino que ellos sencillamente dieron un fruto malo. Y es muy parecido acá. Pero acá lo está usando de otra manera, y luego vamos a ver la aplicación. Lo segundo que vamos a ver, versículos 34 al 36, es que el dueño de la viña ahora envía a sus siervos por el fruto. Él esperó el tiempo, ya es hora de ir. Entonces mire lo que pasó. Versículo 34, vamos a ver que envía por sus frutos, y vamos a ver cómo lo hace en cuanto a ese envío. Versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, hermano, recuerde, él es un experto y él sabe cuándo es el tiempo de los frutos.
No quiero aplicar todavía, pero vaya pensando en eso porque el Señor nos conoce a nosotros y Él sabe cuándo es tiempo de dar fruto. Pero hago la aplicación mejor. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es decir, vamos al convenio. Y el convenio es que ya ellos ya deben estar cosechando. Voy a enviar a mis siervos para que vayan y reciban la cosecha. Ahora vamos a ver que Él envía tres clases o tres siervos. Versículo 35. Mas los labradores, 34, sí, para que les diga, ok. Mas los labradores tomando a los siervos, dice que envió siervos, dice, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ahí hay tres siervos y yo quiero que lo miremos en Marcos 12, porque él nos amplía un poquito cómo fue que llegaron estos siervos. Marcos capítulo 12, de hecho esta parábola registra en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y usted puede ampliar allí. Marcos 12, de 2 al 5, vamos a ver cómo fue esto. Dice Marcos 12, 2, a su tiempo envió un siervo, note, a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ahí está. Llegó el primer siervo y ¿qué hicieron los labradores? Lo golpearon. Luego versículo 4 de Marcos. Volvió a enviarles otro siervo, el segundo siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Ahí van dos. Versículo 5. Volvió a enviar otro siervo, es decir, el tercero, y a este mataron. Y luego dice, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Es decir, si uno mira los dos aquí contextos, uno dice Mateo que fueron tres siervos que llegaron, pero ya Marcos nos ilustra. Uno fue primero, lo golpearon. Otro fue, le pegaron en la cabeza. Y al tercero lo mataron. Entonces ahora vamos otra vez a Mateo capítulo 21, donde estamos, versículo 35, y entonces entendemos porque él dice acá, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos. ¿Sí ve que Marcos dice que hicieron lo mismo con otros? Entonces entendemos aquí, tres siervos ya van. Y luego dice que envió a otros siervos, es decir, más. Y dice aquí, más que los primeros. Y uno puede pensar aquí, o sea, de una mayor importancia. Más que los primeros, dice. E hicieron con ellos de la misma manera. O sea, uno dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando acá? Estos siervos tan malos, tan maldadosos. Ellos están cosechando, están trabajando en su viña, están tan metidos, bueno, la viña no es de ellos, pero la hicieron suya, y todo el que venga a querer reclamar, lo golpean, lo asesinan. Y entonces, ellos cometieron un error, y es que ellos no alcanzaron a percibir, porque mira lo que dice el versículo 36, y este fue el error de ellos. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hiriéndole a ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Bueno, si ya mataron a los siervos, él todavía tiene la esperanza y dice, y aquí está hablando de la misericordia, de la paciencia que tiene este hombre, les voy a enviar a mi hijo. Y este es el error que ellos cometieron. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Escuchen, y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Cuál fue el error de ellos? Cuando ellos vieron al hijo que venía, dijeron, este es el heredero. Es decir, lo que ellos están diciendo es, el dueño de la viña no vino, mandó un siervo, mandó al segundo, no vino, mandó al tercero, no vino, queríamos que viniera, no vino, mandó otros, no vino, y ahora viene es el hijo, ese es el heredero. Es decir,
el dueño de la viña se murió. Por eso dice, ese es el heredero. Es decir, el dueño de la viña no ha venido por acá porque se murió. Viene el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con la viña. Ese es el punto. Y es verdad. En ese tiempo, yo no sé hoy día, pero cuando un campesino, digamos, se quedaba mucho tiempo en él y si morían los dueños y no quedaba heredero, pues entonces los que estaban allí labrando sacaban un documento y se hacían dueños de esas tierras. Es parecido. Viene el heredero. Matémosle. No hay más. El error de ellos, pensaron que el dueño de la viña había muerto. Y ahí es donde viene el problema para ellos. Entonces ahí viene la aplicación de Jesús. Jesús entonces les hace una pregunta después de que él está hablando de esto a los líderes. Versículos 40-41 dice, cuando dice 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora entra Jesús aquí, dice uno, cuando venga pues el dueño de la viña, aquí ya está hablando Jesús, la palabra ya se acabó, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Mataron a todos los siervos. Bueno, unos se escaparon, los mandaron heridos, los dio heridos, pero mató al hijo. ¿Sabe? Creo que es Marcos o Lucas, no recuerdo, estaba leyendo que dice que mandó al hijo al que amaba. Cuando eso yo pensé, uy, o sea que tenía uno solo, al que amaba, parecido a Abraham y Jesús, que es el hijo amado del Padre. Dice que mandó al hijo al que amaba. Entonces Jesús pregunta, cuando ve, y le pregunta a los líderes, cuando venga pues el señor de la viña, el señor de la palabra déspota, el soberano de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ahora mire cómo contestan los religiosos. 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es decir, ellos la tenían clara y parece ser que hasta ahí no habían entendido que el Señor estaba hablando era con ellos directamente, porque el Señor les dice, bueno, ¿qué va a hacer el dueño de la viña cuando llegue? ¿Se acuerda qué le pasó a Natán cuando enfrenta a David? Lo mismo, es lo mismo, porque le echa el cuento de la parábola, que ese hombre ricachón, teniendo tantas ovejas, había cogido la corderita de un hombre pobre, se la había comido, ¿y qué hacemos, rey? Hay que matarlo, ese, que pague la cordera y tú eres. O sea, Dios tiene una manera de hablarnos, Dios tiene una manera de llamar la atención, que a veces nosotros no lo logramos percibir. Y como no entendieron, yo no sé si entendieron, yo creo que sí, porque al final vamos a ver que sí, pero les da la primera parábola de que las rameras van delante y ustedes se han quedado y ellos están ahí. Ahora les dice otra parábola de los labradores malvados y le dice, ahora va a venir el dueño de la viña, ¿qué va a hacer entonces? Y ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia. Ah, ya. Ustedes están dando el veredicto que el dueño de la viña va a hacer. A los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores. ¿Para qué? Para que le den el fruto a su tiempo. Ahora mire lo que Jesús les dice. Ah, ya. Entonces, Jesús les dice, versículo 44, 43. 42. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Note, ¿nunca habéis leído esto en las Escrituras? Que las Escrituras dicen que esa piedra angular o esa piedra principal, ellos lo sabían, la piedra angular o la piedra principal era aquella piedra grande que se ponía en un ángulo
donde todo el edificio iba a depender de esa piedra, de tal manera que esa piedra iba a sostener toda la edificación. Y normalmente cuando ellos iban a construir, ellos miraban cuál será la piedra del ángulo y la buscaban hasta que la encontraban. Y entonces lo que el Señor aquí y lo que el Salmo está expresando es: cuando se fue a edificar, buscaron una piedra y dijeron, esa piedra no nos sirve, busquemos otra piedra. Y el Señor dice, esa piedra que los edificadores desecharon, esa fue la piedra que vino a ser piedra angular, es decir, la piedra del ángulo que sostiene el edificio. Y Él les dice, ¿ustedes acaso no han leído en la Escritura lo que dice, y usted lo tiene ahí, el Salmo 118, 22, 23, que dice, la piedra que desecharon los edificadores, esa es la que ha venido a ser cabeza del ángulo, esa es la piedra principal, y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? O sea, ¿no lo han leído? ¿Saben ellos que pudieron contestar? ¡Claro! ¿Por qué? Porque los judíos, cada año, esta referencia hace parte de un cántico, y los judíos cada año cantaban este cántico. Es decir, ellos se lo sabían de memoria. Y el Señor les está diciendo, a ver, les acabo de hablar, y ustedes están diciendo lo que hay que hacer con esos labradores maldados, ¿y si acaso ustedes no leyeron? Claro, ellos ya están entrando. Y entonces el Señor sigue, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado, y aquí les apunta, de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, de una manera directa el Señor les aplica esta parábola con ese salmo que ellos conocían muy bien, pero que no habían aplicado. El Señor se los aplica ahora directamente a ellos. Y este mismo salmo es aplicado por los apóstoles del Nuevo Testamento en muchas otras ocasiones, que yo quiero mencionarle por lo menos dos. Vamos a ir a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Recuerden que le estaban prohibiendo que no vuelvan a hablar en nombre de Jesús, y el versículo 11, cuando ellos hablan del poder de Jesús de Nazaret, que ellos han rechazado, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, está aplicando el mismo salmo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y mire la aplicación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, vuelve a tomar el salmo, y aquí lo está tomando Pedro y lo está haciendo una aplicación. También el apóstol Pablo hace una aplicación en Romanos, pero quiero volver a Pedro, y es primera de Pedro 2, para que miremos ahora cómo lo hace, porque ya en primera de Pedro 2 lo amplía completamente, como lo vamos a ver ahora, pero yo quiero que vayamos a este texto primero. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Recuerden que él está hablando a la iglesia y él dice así, mire, acercaos a él, es decir, a Jesucristo, acercaos a él, piedra viva. Jesucristo es la piedra viva o la piedra principal. Dice, desechada ciertamente por los hombres. Ese Jesucristo fue desechado por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es decir, Jesucristo, que es esa piedra viva, para Dios es escogida y es preciosa. Ahora dice, vosotros también como piedras vivas, es decir, nosotros, por ser parte del templo de Dios, somos piedras vivas. Dice que sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero anote ahora, por lo cual también contiene la escritura, y ahora va a tomar partes de Isaías y del mismo Salmo 118. ¿Qué contiene la escritura? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahí está hablando de Jesucristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y está tomando una referencia de Isaías 28, 16. El Señor dijo, yo voy a poner en Sión esa piedra principal.
Pero aquí nos amplía algo, dice, el que creyere en él no será avergonzado. Luego dice el verso 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero, y aquí viene el pero, para los que no creen, y ahora va al Salmo 18, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ya vamos entendiendo qué es lo que el Señor está diciendo en la parábola. La piedra que ha sido desechada ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, la piedra que los edificadores desecharon es la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esa piedra es piedra de tropiezo. Note que interesante, arriba es piedra principal, cabeza del ángulo, y para los que creen esa piedra es preciosa, pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces aquí nos damos cuenta que esa piedra de la cual el Señor viene hablando, la principal piedra del templo, que es donde se sostienen todo el templo, se está refiriendo a Jesucristo. Y si estaba en el antiguo pacto, lo que está diciendo es, y me gusta esto porque Dios tiene un solo pueblo, Dios no tiene dos pueblos. Dios está diciendo, Jesucristo es la piedra principal para sostener Israel, pueblo de Dios, y Jesucristo es la piedra principal que sostiene a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Es lo que está diciendo, pero hay un punto aquí. Tanto Israel, le pasó a Israel, como los gentiles, en este caso nosotros, los que creen en Él va a ser precioso. Y entonces ellos van a caer postrados, como lo vamos a ver ahora. Pero los que no creen esa misma piedra, que para uno es precioso y es restauración y salvación, para los demás va a ser piedra de caída, piedra que los va a destruir. Más o menos es lo que podemos ver acá. Ok, volvamos entonces, ahora sí, a Mateo 21. ¿Dónde estamos? Y vamos a mirar el versículo 42. Jesús les dijo, nunca leíste las escrituras, es decir, esto era para que lo tuvieran claro. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, el Señor es el que ha hecho esto y es cosa maravillosa. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, es decir, de Israel, de los líderes, pero ahora está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ustedes son esos labradores maldadosos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, la viña tiene que dar fruto. La viña tiene que dar fruto. Ahora, vamos a ir aplicando entonces. El padre de familia es Dios. La viña, en este caso, es el pueblo de Dios. Los labradores maldadosos son los administradores que Dios ha puesto, en este caso los líderes de Israel. Los siervos que el Señor envió, el padre de familia envió una y otra vez, son los profetas que desde el Antiguo Testamento el Señor comenzó a mandar uno a otro, y por último envió a su hijo, a Israel. Pero antes de entrar en esa parte, yo quiero que vayamos a Mateo 23, ahí adelantico, porque Jesucristo hace un lamento que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando. Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, versículo 37, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, note, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿No es lo mismo de los siervos que los mataron y los apedrearon? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? No quisiste, no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cuando el Señor dice acá, el versículo 43, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que él está diciendo es lo siguiente:
Israel, como ustedes, lo que hicieron fue que mataron a los profetas. Es decir, hermano, pónganle cuidado lo que les voy a decir, que esto es duro. Ellos se habían adueñado de la viña. Es decir, ellos, no solamente los líderes, sino el mismo pueblo, se habían adueñado de la viña y habían dicho: la viña es mía. Es decir, yo la administro. Y note lo que voy a decir, que esto va a ser un poco fuerte. La viña es el pueblo de Israel. Cuando ellos dicen, cuando el Señor está mostrando acá y está hablando, ustedes son maldadosos, labradores maldadosos, no está tocando solo a los líderes de Israel, sino a todo el pueblo, porque la viña es el pueblo de Dios, no los líderes solamente, es todo el pueblo de Dios. Y si les dice, ustedes se han adueñado, es decir, mataron a los profetas, no los quisieron oír, mataron, y últimamente al Hijo de Dios lo mataron. ¿Por qué lo hicieron? Para que la viña fuera de ellos. Es decir, hermano, mire, la viña, ya aplicándolo a nosotros, es cada persona individualmente, que de alguna manera dijeron: Dios, no quiero que gobiernes, yo no te pertenezco, yo me pertenezco a mí mismo. Por eso yo no recibo profetas y mucho menos al Hijo, porque la viña, es decir, yo soy mío, yo me pertenezco a mí mismo, yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que quiero con mi vida. Ojo que eso dijo Israel. Entonces el Señor aquí dice el 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y escuche, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y quién es esa gente que produce los frutos de él? La iglesia. El reino fue quitado de Israel ahora y se le dio a la iglesia. Ahora la iglesia entendemos que viene tanto de Israel como gentiles, pero físicamente no fue quitado en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y de ahí y el Israel que hay ahora, los judíos que hay ahora, ni siquiera pueden conocer su descendencia, no saben de dónde vienen, no saben quiénes son ellos, solamente nosotros somos judíos, pero ¿qué? Búsqueme un linaje, búsqueme una descendencia. No, eso se perdió. Es decir, se acabó. Y el Señor cogió el reino y se lo dio a la iglesia. Escuche, hermanos, que es la viña del Señor ahora. La viña del Señor ahora es la iglesia. Pero déjeme, yo termino aquí para terminar con la aplicación. 44, y dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, esa piedra principal ahora está aplicando que es Jesucristo, al cual ustedes están rechazando, porque ahí está la piedra principal. Dos cosas: va a caer sobre ella, es decir, se va a postrar y se va a rendir ante ella, o va a esperar que esa piedra le caiga a usted encima. Entonces aquí viene: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Eso lo vimos en Pedro, que dice más bien: el que creyere no será avergonzado, sino que tendrá la salvación, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, tiene tanto poder que lo destruye. Entonces, ahí está la piedra, Jesucristo es. ¿Qué hacemos? ¿Caemos rendidos ante ella o esperamos que ella nos caiga a nosotros? Y es lo que les está diciendo. Ustedes, al matar al Hijo, se metieron en un serio problema, porque el Padre está vivo y ahora va a venir el Padre. ¿Qué va a hacer el Padre? Ellos dicen: volvamos a tomar las palabras de ellos. 41: a los malos destruirá sin misericordia. ¿Qué va a hacer el Padre? Lo va a destruir sin misericordia. ¿Qué más va a hacer? Y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores, hermano? Y aquí ya entro a temblar. La iglesia somos nosotros. Tú y yo somos los nuevos labradores de esa viña. ¿Y para qué? Para que le paguen el fruto a tiempo. Hablando en espíritu. Para que le paguen el fruto a tiempo. Cuando yo pensé en esto, yo dije: ay, Señor, yo comencé como a temblar. No vaya y sea que nosotros, porque la viña
es del Señor. Y la viña es la iglesia, aplicándolo a nosotros ahora. La viña es la iglesia. El Señor le va a hablar a los líderes que Él puso en esto como pastores, pero es que la iglesia no son los pastores. La iglesia es el cuerpo de Cristo, totalmente. Y esa viña, individualmente son labradores. Yo soy un labrador, pero usted es un labrador. Y el Señor nos puso en la viña para que la trabajáramos y sacáramos fruto para Él, porque Él va a venir. Él se fue a otro país. Jesucristo se fue, hermanos. Vino, se entregó por nosotros, murió, resucitó, pero se fue y dijo que iba a volver. Él va a volver a su viña, que somos nosotros. Pero a nivel individual nos va a decir, ¿qué hice yo con la viña? Es decir, vamos a hablar de esta iglesia local, de la iglesia local de Tuluá, o donde usted pertenece. Yo te dejé en mi viña, es decir, esta iglesia local. Tú, ¿qué estás haciendo con la iglesia local? ¿Cómo la estás administrando? ¿Estás rechazando a los siervos que yo envío, es decir, mis profetas, en este caso la palabra de Dios? ¿No estás obedeciéndolos a ellos cada vez que yo les estoy hablando para que corrijan sus vidas? Amén. Se han independizado tanto que no quieren oír la palabra, sino que ahora quieren ustedes mismos decir, Señor, no gobiernes sobre mi viña, yo soy la viña, pero yo voy a vivir a mi manera, hago lo que yo quiero. O Señor, me rindo a ti, y por favor gobierna mi vida de tal manera que yo dé tu fruto, porque dice que viene. Mire, otra vez, por tanto os digo, 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los de Israel, y será dado a otra gente. Esta gente es la iglesia, que produzca los frutos de Él. La viña, lo que produce es del dueño de la viña. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que la gente dice, mi fruto, como si fuera suyo. Hermano, todo lo que usted haga no es suyo, es de Dios, es producido por Dios. Y si yo lo estoy produciendo y no es Dios, y esto es peligroso, si yo estoy dentro de la viña y yo estoy produciendo mi fruto, soy un labrador maldadoso que rechacé la voz de Dios para trabajar a mi manera. Yo me asusto con esto, porque hermanos, el Señor va a venir y nos va a pedir cuenta a nosotros de nuestra viña, la viña de Él, pero decimos nuestra en el sentido de que nos puso como mayordomos. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Cada día, hermano, caer ante esa piedra, ser quebrantado ante esa piedra para que Él pueda producir los frutos en mí. Y no vaya a pasar como le pasó a estos judíos, que sería la parte número 3 para ir terminando. Los principales judíos, a pesar de todo esto, no se arrepintieron y procuraron matarlo. Versículos 45 al 46. Y oyendo sus parábolas, ahora entendemos que son esas dos, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Vio? Hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, es decir, para matarle, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, y finalmente lo cogieron y lo mataron. Es decir, Jesús les aplicó la parábola, y aunque solamente ellos habían matado a los siervos, todavía no han matado al hijo, pero el Señor les habla como que ya lo hicieron, porque lo hicieron. Porque su corazón ya está. Sí, ya su corazón ya los han matado, y obviamente se iba a cumplir, porque la Biblia registra desde el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir y iba a ser muerto por manos de inicuos, pero luego iba a resucitar. Por eso les está hablando de esa manera, por eso les está diciendo, ustedes lo van a cumplir. Pero la aplicación para nosotros entonces, yo aquí tengo varias cosas. Esta parábola no habla solo de los líderes de Israel, sino de todo aquel que rechaza a Jesús, que es la piedra principal. Otro punto, los que lo rechazan serán desmenuzados o destruidos en el infierno, y los que lo reciben no serán avergonzados, sino que heredarán la vida eterna. Otro punto, hoy la viña es la iglesia y el dueño es Cristo, y nosotros somos sus mayordomos que esperamos su venida para rendir cuenta.
Y lo último, es decir, el dueño de nuestra vida es Cristo. No le podemos robar su viña al pretender vivir a nuestra manera por nuestro pecado residual que tenemos. El punto que tenemos ahora y la lucha que tenemos ahora no es contra el diablo, es contra el pecado residual que hay en nosotros, que se quiere levantar para decir que yo puedo vivir mi manera a expensas de Dios. Y ese es el peligro, hermanos. Dios nos llama a rendirnos, a caer rendidos donde Él y permitir que Él trabaje en nosotros. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Otra vez no podemos sacar el conocerle a Él, porque en esto consiste la vida eterna, y lo veamos anoche en el Zoom. En esto consiste la vida eterna, en que le conozcamos a Él y a su Hijo que envió. Eso es la vida eterna. Así que necesitamos estudiar, conocerle, hermano. Por eso, como lo hemos entendido y lo hemos aprendido, es lo que procuramos enseñar y enseñar. Y usted, hermano, debe estar muy presto a recibir. ¿Para qué? Para una vez que tenemos la enseñanza, Señor, aquí está mi vida, ¿cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, y ojalá tomáramos ese verso como lema para nosotros, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y él dice, ya no vivo yo, entonces como no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero si Cristo no vive en mí, entonces vivo yo. ¿Cómo yo vivo? Pues si no estoy crucificado. Es decir, cada día debo estar con Cristo juntamente crucificado. Diariamente estar crucificado, muriendo al pecado. Caminar, mirando a Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, tomando su carácter, que sería la santidad para nosotros. Despojándonos cada vez del pecado que nos asedia, como dice Hebreos, y correr la carrera que tenemos por delante. Es la única manera de producir los frutos de Él, de atender a la viña para que cuando Él venga encuentre fruto. Amén. Ahora yo pregunto, Él está viniendo. Siempre. Y Él está pidiendo fruto cada día de nosotros, porque muchas veces esperamos allá. Pero hoy hicimos lo que nos dijo esta noche. Vamos a hacer lo que Él nos dijo mañana. Vamos a hacer esta semana, este mes, haremos lo que Él nos dijo en su palabra. Si no lo hacemos así, estamos rechazando a los profetas y hemos comenzado a rechazarlos, a apedrearlos, y lo próximo que fácilmente se puede hacer es matar al Hijo. Y ahí sí. Así que no seamos como los judíos. Y si no estamos viviendo acorde a Dios, arrepentirnos. Amén. Amén. Va a estar de pie, vamos a estar de pie, vamos a orar para terminar. Oh, amado Dios.